buenas noches a todos. Estimados colegas, bienvenidos esta noche a su programa La Hora I, programa conducido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad vamos a tener la participación del ingeniero Manuel García, quien nos estará hablando de temas de actualidad. Para que lo presente, tenemos el honor que me acompaña en la conducción, el ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, a quien le cedo la palabra para que presente a nuestro expositor el día de hoy. Muy buenas noches, Paul. Gracias, Carlos. Efectivamente, hoy día tenemos una excelente conferencia, un tema muy de actualidad, que está a cargo del ingeniero Manuel García López, acá también que nos acompaña el día de hoy en La Hora I. Sus referencias de Manuel: él es ingeniero en telecomunicaciones, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un posgrado en comunicaciones inalámbricas en el ITEL-UNI, también ha hecho un máster en ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Campinas, Brasil. Tanto en su actividad laboral, ha laborado en Claro Perú, en la Dirección de Planificación de COR y Radio. También ha hecho un trabajo de investigación y desarrollo en la Universidad de Unicam, donde hizo su maestría. Han elaborado en Entel, en el Departamento de Ingeniería de Red de Acceso, en el Departamento de Planificación y Tecnología. Actualmente labora en la empresa Internet para Todos, donde ocupa el cargo de jefe de planificación e ingeniería. Adicionalmente, él labora también como docente universitario en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería en el área de antenas. Bien, sin más, cedo la palabra a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Manuel García, con su exposición sobre el tema de Internet para Todos. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias, Paul y Carlos, por la invitación y bueno, les agradezco haberme regalado este espacio para hablar de los tópicos, se podría decir, de importancia dentro de la región Perú, ¿no? Sin más, yo podría pasar a presentar. No sé si me confirman si ya puedo compartir mi... Adelante, Manuel. Adelante. Ok. Bueno, muchísimas gracias una vez más al Colegio de Ingenieros del Perú y a la sección de Ingeniería Electrónica. El día de hoy yo voy a hablar un poquito acerca del tema de las comunicaciones, de las telecomunicaciones rurales, todas las oportunidades y desafíos existentes en el Perú. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Manuel García y como bien lo indicó el ingeniero Paul, actualmente desempeño el cargo de jefe de planificación e ingeniería en Internet para Todos. Bueno, comenzando con el contexto de las redes rurales, es importante saber que para que existan las redes de acceso o podamos llegar a las comunidades, lo que se le conoce como última milla, es necesario que la red tenga una plataforma, ¿no?, que se le conoce como la red de transporte. En el Perú existen redes de transporte de fibra óptica, ¿no?, que han sido atendidas por diversos operadores. Como nosotros visualizamos en la figura de la izquierda, vemos que existe una alta concentración y densidad de redes de fibra atendidas en la parte de la costa, ¿no? Entre los operadores incumbentes que han realizado despliegues, evidentemente está Telefónica Móviles, América Móvil, que se le conoce con el nombre de Claro, Vitel, Entel también ha atendido parte de la fibra. Y existe un operador, el cual es dueño de la red dorsal nacional de fibra óptica, que es Azteca, ¿no? La cual, bueno, la buena pro para el mantenimiento de esta red fue otorgada por el Estado y se realizaron algunas estimaciones hacia el año 2018, en la cual se determinaba que iba a haber un consumo aproximado de 93 gigabits por segundo. Inclusive el año 2019 se creía que se iba a cerrar con 200 gigas. No obstante, el día de hoy no llegamos ni a los 20 gigabits por segundo, lo cual indica que la red nacional dorsal de fibra óptica está subutilizada, ¿no? Dada esta coyuntura, bueno, algunas instituciones estatales como el OCITEL han emitido informes
relacionadas al respecto y bueno, básicamente la conclusión es que se tiene que reformular el tema de la red de fibra óptica nacional, ¿no? Y un punto clave también es que, dado este costo por mega que se establece en el contrato de concesión de la fibra, ha permitido que los operadores tiendan fibras paralelas, ¿no? De tal manera que puedan llevar los servicios hacia los clientes, ¿no? Como resumen, y dada la importancia, la Red Nacional de Fibra Óptica inició operaciones en junio del 2016, llega hacia 180 capitales de provincias, son 322 nodos estratégicamente distribuidos en el territorio nacional y tiene un costo por tarifa de $23 por mega, lo cual, dado el contexto actual, el día de hoy, eso es sumamente caro. ¿Okay? Si hablamos de las redes de transporte de microondas, existe también escenarios en los cuales evidentemente la fibra no se puede implementar con facilidad, y acá es donde las microondas toman relevancia, ¿no? Al cierre del 2018 ya se contaba con más de 70.000 kilómetros de enlaces de fibra microondas, en la cual al cierre del 2019 Entel fue uno de los que mayor capacidad de transporte tenía sobre sus redes, bordeando los 1.5 terabytes por segundo, ¿no? Hay que notar que las operaciones de Entel comenzaron en el 2014 y para poder desplegar una red de 4G de última generación en la coyuntura del 2014-2015, la agilización de su despliegue la llevó a cabo con redes de microondas, ¿no? ¿Ya? Es por eso que Entel, en lo que es enlaces de microondas, figura con la mayor cantidad de kilómetros. ¿Ok? Puntos importantes, acá también la densidad se encuentra en la costa, ya se comienza a impactar la parte de la sierra y existe un gran déficit todavía en la zona de la selva. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, hablando ya y entrando al contexto de las redes rurales, en Perú existe una figura única en el mundo que se conoce como el concepto de operador de infraestructura móvil rural, ¿ya? La cual se ha dado gracias a una iniciativa estatal y lo cual ha permitido a estos operadores de infraestructura poder acercar la conectividad de última milla hacia el usuario final. Actualmente existen 3 OIMRs debidamente autorizados por el Ministerio, los cuales tienen la concesión para operar. Estos son Internet para Todos, Andesat y Mayu Telecomunicaciones. Estos operadores lo que hacen es llevar la infraestructura y hacer uso del espectro radioeléctrico de los operadores para la prestación del servicio móvil. Hay que tener en cuenta que el OIMR, la figura del OIMR, no permite la adjudicación o la concesión del espectro en los departamentos del Perú. ¿Ok? Esta figura de OIMR es una figura importante porque cambia el paradigma. Lo que pasaba antes era que los operadores realizaban sus estudios de caso, sus business case, y entre sumas y restas, a ciencia cierta, no resulta muy rentable llevar la conectividad hacia las zonas rurales, ¿no? Es por eso que hasta hace 8 años atrás, o sea, antes del 2013, los operadores tenían la única decisión de ir hacia los centros poblados a llevar la cobertura. El Estado vino trabajando a través del Ministerio políticas regulatorias que obliguen a estos operadores a cubrir mayor cantidad de centros poblados en la medida que se les iba dando la concesión de las bandas, pero este esfuerzo no ha sido suficiente, ¿no? Dado esta nueva figura, le permite ahora al OIMR desplegar infraestructura de una manera primaria en zonas donde no existe cobertura, ¿no? Y existe un mandato de interconexión entre el operador y el OIMR
en caso que no se llegue a un acuerdo comercial entre las partes, llámese la figura de OIMR como empresa y los operadores. ¿Ok? En el contexto de la cobertura de servicios móviles a nivel Perú, nosotros tenemos cubierto con 4G cerca de 40.890 centros poblados al cierre del 2019, ¿no? Estas cifras están actualizadas a la última información disponible de los IPTEL, ¿no? Sin embargo, hay que notar que centros poblados en el Perú existen más de 94.000, ¿no? Y mucho más crítico es saber que 86.000 de estos tienen menos de 50 habitantes, ¿no? Entonces, la dispersión de los centros poblados en la zona rural es extremadamente grande, ¿no? Lo cual, si a eso le sumamos la geografía peruana, hace evidentemente que la complejidad desde el punto de vista de ingeniería sea prácticamente un desafío, ¿no? Entonces, si evaluamos o si revisamos los números a nivel de cobertura, podemos ver que efectivamente al cierre del 2019, Vitel era el operador que más cobertura tenía, seguido de Claro, ¿no? Con 23.000 centros poblados cubiertos. Telefónica, luego de que se sinceró la cobertura, luego de que se actualizaron los XCs o algunos polígonos de centros poblados, actualizó su número y vemos una bajada considerable acá. Y Entel, ¿no? Con 7.600 centros poblados y viene creciendo de manera sostenible, se podría decir, desde que inició operaciones en el año 2014. ¿Ok? ¿Qué han hecho los operadores o cuál ha sido el impulso de los operadores para crecer o ampliar sus redes y llevarlas más cerca de las zonas rurales? Han implementado soluciones como no-loss o soluciones que permiten transmitir altas tasas de datos sin tener línea de vista, ¿no? Existen soluciones de modo relay que han permitido de alguna u otra manera extender estas redes sin mucha inversión de CAPEX o sin mucha inversión inicial en gastos de capital. Y a través de estas redes se han ido masificando, ir tapando estos gaps que han quedado en las comunidades rurales, definitivamente ir creciendo sus redes de manera incremental hasta unos 3 o 5 kilómetros tal vez, ¿no? Lo cual hace sentido porque los operadores desde cierto punto de vista también buscan la rentabilidad en sus despliegues, ¿no? Y han ido trabajando de la manera más gradual posible, ¿no? La figura que se muestra en el slide básicamente es una solución ligera, ¿no? Que permite a través de una red existente, que es la torre donadora, y un enlace sin línea de vista, poder tener una cobertura mediana utilizando paneles solares debido a que estos dispositivos no requieren mucha energía, ¿no? Y una antena de una ganancia lo suficientemente directiva para poder tener buen nivel de señal. ¿Ok? En la figura de la derecha podemos ver las coberturas tanto en lo que es 4G y lo que es 3G. Recordemos que la cobertura en 4G es un poco más estrecha en relación a la cobertura que tiene el 4G por un tema de la banda y el ancho de la portadora, ¿no? Básicamente es la distribución de la potencia en el ancho de la portadora. ¿Ok? ¿Qué otras cosas han hecho los operadores? Bueno, han recurrido evidentemente a las redes satelitales, ¿no? Las redes satelitales permiten pues que uno lleve cobertura a todas las partes del Perú, dependiendo de las pisadas, de los footprints de cada uno de los operadores satelitales, ¿no? Básicamente la solución se compone de una torre remota, ¿no? Una estación VSAT, ¿no? Que apunta evidentemente al satélite. Esto baja en un hub descentralizado que consolida la comunicación de todas las estaciones, pasa por un proceso de routing o postprocesamiento de toda la información y se envía al operador,
Esta ha sido también una de las cosas que usan los operadores hoy en día. Lo usa Telefónica, lo usa Claro, lo usa Entel, inclusive Vitel. O sea, todos los operadores usan redes de transporte por satélite de alguna u otra manera, ¿no? ¿Ya? Y es una opción válida, hasta cierto punto tiene ciertas limitaciones, evidentemente por la misma tecnología, por la misma frecuencia, pero al fin y al cabo son viables y nos permiten pues seguir extendiendo la cobertura, ¿no?, en las zonas rurales. Básicamente, como enfoque en la región Perú, nosotros tenemos bandas KU, ¿no?, que son bandas que trabajan en los 14 y 11 gigas, ¿no? Esta banda es un poquito menos propensa a la lluvia, por lo tanto se podría con facilidad desplegar en la zona de la sierra o la selva. Y la pisada está básicamente señalada por el círculo rojo, ¿ok? Se tienen otros satélites que también cubren grandes zonas de la Amazonía peruana, inclusive con muy buenos niveles de recepción, ¿no? Lo cual hace que el despliegue de estas redes dentro de estas zonas sea lo suficientemente práctica y sobre todo no tenga intermitencias, ¿no?, por el tema de las lluvias, ¿no? Y la banda K, que es una banda un poquito más alta, estamos hablando de los 19 a los 29 gigas, ¿no?, son bandas más propensas a las lluvias y por lo tanto se despliegan solamente en la zona de la costa, ¿no? Los kits, tanto llámese kits de antena como de amplificadores de potencia o amplificadores de bajo ruido, son un poco más compactos, dadas las características de las bandas, ¿no?, lo cual hacen de esta alternativa mucho más versátiles en términos de equipamiento. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las tres maneras, por así decirlo, de llegar a la última milla. Teníamos los temas de fibra, los temas de transporte por microondas y los temas de satélite. ¿Ok? Ahora, esta es la red de transporte. Sin embargo, la nueva cobertura de los operadores bajo el modelo rural se está llevando a cabo con los operadores de infraestructura móvil rural, ¿no? Acá tenemos algunas fotos de cómo son los modelos de torre para los operadores. Por ejemplo, la figura de la izquierda es el modelo de torre que usa Andesat, ¿no? Andesat todos los despliegues los realiza a través de satélite en banda KU. Trabaja con dos RRUs, uno en la banda de 850, otro en la banda de 700 para dar 3G y 4G, y dos antenas OVNI para cada una de las bandas de frecuencia en mención. Son torres relativamente altas para cubrir centros poblados de hasta 850 habitantes, ¿no? Por su caso, Internet para Todos también tiene modelos de torre con satélite usados dentro de sus proyectos de concesión, ¿no? Y también utiliza soluciones costo eficientes, utilizando paneles solares, ¿no?, o infraestructuras ya un poco más robustas, utilizando torres autosoportadas con enlaces de microondas lo suficientemente grandes, ¿no? Esto es básicamente los modelos de sites que usan los operadores de infraestructura móvil para llevar a cabo el despliegue en las zonas rurales. Esto es básicamente el análisis del espectro de los operadores en el Perú, ¿ok? En la cual podemos ver que la banda de LTE 700 es usada por los operadores Entel, Claro y Movistar, ¿no? La banda de 800, que fue una banda que se utilizó para el push to talk de Nextel, ya ha sido de vuelta, inclusive está en proceso de evolución hacia el ministerio, ¿ya? La banda de 850 ha sido una banda que se ha usado para servicios de tercera generación, como el 3G, y actualmente la tienen Movistar y Claro, ¿ok? La banda de 900 ha sido una banda que el ministerio le otorgó tanto a Telefónica como a Vitel, ¿ok? A Vitel en ciertos departamentos del Estado, no está asignado de manera nacional, ¿ya? La banda de 1900 también es una banda estratégica para servicios de tercera generación y la tienen los 4 operadores, ¿ok?
17.5 MHz tiene Claro, 17.5 tiene Entel, Telefónica tiene 12.5 y Vitel también 12.5, ¿okay? Lo cual permite desplegar portadoras de 3G en esta porción de banda, ¿no? Y finalmente la banda de AWS, que es la banda de capacidad de LTE, la tienen hoy por hoy Entel y Telefónica, ¿no? Ahorita el Estado va a sacar a concurso extendido, ¿no? Que va a permitir darle 40 MHz a 2 operadores más, ¿ya? Se espera que sean los que falten, ¿no? Sea Claro y Vitel, ¿no? Entonces, todo este espectro, el OIMR lo usa para llevar la señal o la conectividad hacia las zonas rurales del Perú. ¿Y cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lo hace? A través de un concepto que se conoce como RAN sharing activo, ¿ok? El operador, acá están las diversas modalidades de RAN sharing. Hay RAN sharing pasivo. Este RAN sharing pasivo es lo que hoy en día utilizan las torreras, ¿ok? Porque comparten, lo único que comparten es la torre, todos los demás elementos los lleva el mismo operador, inclusive el espectro, ¿ok? En lo que es backhaul de RAN sharing, esto sería básicamente el concepto de las redes regionales o las redes de terceros, llámese el caso de GILAT, llámese el caso de Azteca, llámese el caso, no sé, de Orocom, de JOF, Bantel, Redes Andinas o cualquier otro proveedor de transporte existente en Perú, ¿ok? En lo que es RAN sharing activo, aquí ya el operador de infraestructura móvil lleva o tiene a cargo la gestión de los controladores, del transporte, del nodo o BTS como tal, inclusive de la infraestructura, y las únicas cosas que pone el operador vienen a ser el espectro, ¿no? Porque ya hemos dicho en los slides anteriores que la asignación del espectro se la asigna solamente al operador, ¿no? Y el core, ¿no? Que es a través de el cual se hace la gestión total de los usuarios. El OIMR como tal no tiene usuarios finales. Sus clientes son los operadores, ¿no? Por lo tanto, no existe la figura de usuarios de un OIMR, ¿no? Y finalmente, el tema de MO100, ¿no? Que es un RAN sharing que inclusive comparte el espectro, ¿ok? Entonces, estas son básicamente todas las modalidades de RAN sharing existentes. Hoy en día se usa el MO-RAN, ¿no? Que es Mobile Operator RAN Access Network, ¿no? A una compartición de toda la red de acceso y el operador contribuye con el espectro y con el core. A nivel de infraestructura o la evolución de cómo evolucionan las redes de acceso de un operador móvil rural, se empieza con bandas bajas, 850 por ejemplo, ¿no? Luego se van colocando portadoras en 700, ¿ok? Y también en 1900 para los servicios de 4 y 3G, ¿no? Y en caso exista demasiada demanda en términos de data, ¿no? Se colocan las portadoras de AWS en la porción del espectro de los 2100 MHz. ¿Qué se utiliza? Se utilizan pues radios de ZTE, radios de proveedores Huawei, Ericsson, y hoy en día el OIMR Internet para Todos está explorando, y es más, ya tenemos un despliegue lo suficientemente maduro, con el proveedor Open RAN Parallel Wireless, ¿no? Lo cual nos ha permitido irnos metiendo de lleno con el concepto de la apertura de las redes o la desagregación del hardware y el software en las soluciones telco, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la mirada al futuro con relación al espectro y las bandas, ya teniendo en consideración que el 5G está a la vuelta de la esquina? Lo que considera la academia como políticas regulatorias que se deben consignar en el mediano o corto plazo es el desbloqueo del espectro, ¿no? La asignación del espectro, como bien lo sabemos, está asignada en todo el territorio nacional. Sin embargo, si un OIMR quiere ir
a las zonas rurales o un centro poblado en específico, no puede hacer uso del espectro porque este está asignado a un operador X, ¿no? Entonces el concepto del desbloqueo del espectro, ¿no?, ya viene siendo usado inclusive en algunos modelos de Estados Unidos y Europa, y podría ser fácilmente adaptable en el entorno Perú, ¿no?, con el objetivo de ir acortando la brecha digital existente, ¿no? Existen también porciones del espectro que se pueden compartir porque se tienen portadoras lo suficientemente anchas, o bandas no licenciadas que también permitirían, a través de equipos correctamente homologados, ¿no?, también incluir significativamente más hardware, soluciones de hardware y software para seguir expandiendo la cobertura de las redes. Y esto apunta a tener o pasar de un estado de baja a una alta utilización del espectro, ¿no? De tal manera que el espectro, viéndolo como lo vemos hoy, pase de un estado de subutilización a un incremento masivo, pues, de la utilización espectral. ¿Ok? Eso es básicamente el contexto que yo tenía para mostrar. Y si tuviesen alguna consulta, quedo atento para cualquier tipo de consulta o comentario. Ok. Adelante, Carlos. Gracias, Paul. Buenas noches nuevamente, Manuel, por tu participación el día de hoy en este programa La Hora I. Para comenzar con la ronda de preguntas, me gustaría saber ¿cuál crees que es la labor de la academia, el Estado y el privado para cortar esta brecha digital que hoy tenemos en el Perú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en realidad, estos stakeholders, por así decirlo, forman una parte importante en el desarrollo de las redes rurales, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, considero que se tienen que formar grupos de estudio e investigación que permitan llevar tecnologías disruptivas hacia este tipo de mercados de tal manera que sean costo eficientes, ¿no?, partiendo de la premisa que soluciones convencionales evidentemente tendrían un costo mayor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la academia se podría impulsar desarrollando grupos de estudio o laboratorios de trabajo, poder hacer algunos testes de algunas tecnologías emergentes, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, la regulación, bueno, nos ha demostrado que si se trabaja en equipo del lado del privado, se pueden realizar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, agilizar el tema de la entrega de las redes regionales, por ejemplo, cerrar acuerdos que permitan a los privados usar las infraestructuras existentes en muchas de las zonas rurales, seguir liberando mayor cantidad de espectro, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Y la del privado, efectivamente, darle la tranquilidad que existe una oportunidad, si bien es cierto, tal vez en los primeros años económicamente no se vea sus frutos, pero a futuro esto va a traer un beneficio personal, ¿no?, y económico también para los inversionistas, porque a ciencia cierta son negocios, o sea, es un negocio lo que se intenta hacer. Y también yendo de la mano con todas estas premisas, ¿no?, regulatoria y academia, ¿no?, para lograr armonizar todo este conjunto en el Perú, ¿no? Carlos, ¿estás ahí? Sí, Paul, adelante con tu pregunta. Ya. No, primero agradecerte, Manuel, y excelente tu presentación, sobre todo el enfoque este tema interesante de la conectividad y el tema de la parte, sobre todo la parte rural, que efectivamente hace muchos años que estaba, en cierto modo, no diría abandonada, pero cuasi o casi abandonada, ¿no? Hablaste de unos 94.000 centros poblados rurales, que todavía que es un paquete enorme, grande. Bueno, pues es nuestra geografía peruana, que es bastante diversa. Muy lindo nuestro país, hermoso. Una geografía agreste, y a la vez también yo le llamo muy hermosa para, en general, todo el beneplácito nuestro. Pero también un tanto complicada para darle comunicación a todos los centros poblados.
justamente tocaste en tu tema de exposición el asunto propio de la red dorsal de fibra óptica. Entonces, Ujú. claro, lo has tocado lógicamente muy digamos, por encima, pero a mí me gustaría, ya que estás tú en este enfoque de darle comunicación a las zonas rurales, en tu opinión, ¿cuál serían digamos, unos 2 o 3 medidas importantes que se podrían tomar, según tu propia opinión, para hacer una reformulación en cuanto al uso de la red dorsal de fibra óptica, complementando justamente con esta modalidad de los OIMR? Adelante, Manuel. Sí, ok. Bueno, en principio yo creo que ya han habido informes por el lado de OCIPTEL y el mismo ministerio, ¿no? En la cual ellos sugieren una reformulación del contrato de concesión de la red dorsal, ¿no? Definitivamente este es un tema legal, ¿no? Y vamos a tener que desde ambas partes llegar a buen puerto, ¿no? Eh, pero lo que básicamente se tiene que buscar aquí es qué cosa, que tanto, que haya un ganar-ganar, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista del Estado, nosotros queremos utilizar la red, ¿ok? Queremos utilizar, darle uso a la red, ¿no? Pero no al costo que figura en los contratos. Entonces tiene que haber una reformulación tal vez de costo por volumen, ¿no? Lo cual permita hacer un poco más atractivo el uso, ¿no? Eso va a permitir de manera eficiente que se use las redes, ¿no? No que se tiendan redes paralelas, ¿no? Y finalmente, el Estado, si es que no se toma esa determinación, tiene que volver a licitar la operación de la red, ¿no? Son básicamente esos puntos que yo tendría para bien comentar con relación a esto, ¿no? Vale. Permíteme una idea complementaria. Pasando del tema dorsal, como hiciste un comentario de que a nivel de OIMR aquí en Perú existen 3 operadoras, o 3 empresas en todo caso, ¿no? Que brindan, Ujú. están estas 3 empresas, en cierto modo es libre el mercado global de todo el país, o de repente está seccionado, para decir la empresa A para el mercado norte, la empresa B para el mercado central, qué sé yo. ¿Cómo están? ¿Hay algún tipo digamos, de restricción, en todo caso división, o cada uno es libre de operar o de trabajar según sus propias necesidades económicas o su despliegue de repente económico potencial? ¿Cómo funciona esto? A ver, En adelante. principio, sí, en principio el concepto de OIMR tiene la libre potestad de desplegar su infraestructura en centros poblados que no tienen cobertura, ¿no? Como es el proceso, ¿no? O sea, yo puedo ir a un centro poblado que hoy no tiene cobertura y solicito o llego a un acuerdo con el operador para hacer un contrato de interconexión, ¿ok? Eh, Hablando de cómo están desplegados los operadores, Internet para Todos recibió una red rural de Telefónica, lo cual nos permite hoy en día estar en prácticamente todo el Perú. Nosotros gestionamos más de 3.000 estaciones, ¿no? Lo cual bueno, somos el OIMR peruano más grande, ¿no? Luego le siguen operaciones Andesat del Perú, ¿no? El cual también tiene cerca de 150 estaciones a lo largo del Perú, y ellos han ido evidentemente haciendo un cruce con las bases de datos de cobertura, ¿no? Tiene que hacer cruces de base de datos de cobertura de los operadores y la nuestra para no traslaparse, porque no tiene mucho sentido que dos OIMRs desplieguen infraestructuras en las mismas zonas, ¿no? Entonces ellos han ido un poco de manera más cautelosa, por así decirlo, ¿no? Y el último, Mayutel, se ha enfocado, sí, en la parte de la ceja de selva y tiene algunos despliegues o redes bastante menores, ¿no? Por la parte de Atalaya o la parte de San Ramón, ¿no? Satipo. Se han enfocado básicamente por esas zonas y como plan de despliegue no tengo mayor información, pero entendería que también deben tener un plan de crecimiento, al menos este año o el próximo, ¿no? Vale, Manuel. Carlos Chancafre, adelante con tu pregunta. Gracias, Paul. Manuel,
yo tengo acá una última pregunta por mi parte, ¿no? Quería saber, en el contexto actual de esta pandemia, ¿cómo ha impactado el tráfico en las zonas rurales es el tema que hemos tratado el día de hoy? ¿Me podrías dar algún detalle de esto? Sí, es correcto. Nosotros luego de la pandemia realizamos un análisis básicamente de performance para evaluar el impacto en nuestras redes. Definitivamente en la zona urbana hubo se podría decir, un aumento, ¿sí? En las zonas empresariales hubo un decremento, efectivamente, porque toda la gente se fue hacia la periferia o a sus casas, ¿no? En la zona rural el efecto ha sido exponencial, ¿no? Nosotros como OIMR hemos visualizado un 75% más del tráfico LTE en nuestras redes, lo cual ha hecho que evidentemente se materialice la necesidad primordial de la conectividad, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural del Perú, ¿no? Este concepto es importante también porque ha permitido que diversas instituciones del Estado también monten plataformas y la educación se realice desde casa, no solamente la educación, sino el trabajo, la salud, ¿no? Y muchas otras cosas. El streaming, el video, ha sido, se podría decir, exponencial, ¿no? Entonces sí ha habido un impacto en nuestras redes y, bueno, tenemos la tranquilidad que la capacidad que nosotros hemos colocado en las zonas rurales ha soportado o ha estado a la altura de este incremento en esta brecha tan corta de tiempo, ¿no? Vale. ¿Una repregunta, Carlos? No, muchas gracias, Manuel, me queda claro. Más bien, Paul, por mi parte, yo no tengo Ok. más preguntas. Más bien, Paul, por tu parte, Vale, si sí, tienes sí, alguna pregunta, hacerla. acá tengo varias preguntas, pero el tiempo siempre nos gana, pero vamos a abusar de la confianza con Manuel. Tomando un tema de lo que comentaste en tu exposición, hablaste de que en general hoy día a nivel de país estamos haciendo una baja utilización del espectro, ¿no? Y que debemos, en cierto modo, enfocarnos en una alta utilización del espectro. Hablaste que una de las medidas sería el desbloqueo del espectro. En todo caso, la compartición del espectro. Me gustaría, si es que tienes a bien darnos alguna data, alguna información adicional sobre este tema, porque, claro, uno cuando lo ve dice, una baja utilización, pero pues, oye, pero, ok, pero ¿cómo utilizamos más? ¿Cuáles son los mecanismos? Si, quién sabe, dentro hemos hablado de temas legales o regulatorios, o es un tema técnico, o es un tema regulatorio, o es un tema que sabe de alcance. No sé. A ver, adelante, Manuel. Sí, básicamente, sí, básicamente el tema del espectro es un tema netamente regulatorio, ¿ya? Tal como se vienen asignando las bandas en el Perú, estas se asignan en todo el territorio nacional, ¿ok? ¿Eso qué nos indica? Nos indica que si un operador solamente tiene la potestad de desplegar en las zonas urbanas, nadie o ninguna persona, ningún privado va a poder utilizar esa misma frecuencia en la zona rural, ¿no? Porque obviamente la concesión de esa porción del espectro está asignada al operador que hoy decide solamente desplegar en rural, ¿no? A eso básicamente apunta el desbloqueo del espectro, ¿no? Darle las facilidades a los privados para que en la medida que ellos quieran, porque es básicamente una libertad, ¿no? Llevar conectividad a una zona que hoy no tiene cobertura, puedan hacer uso de ese espectro, ¿no? Pero es un modelo que se tiene que resolver desde el punto de vista regulatorio, ¿no? De tal manera, si tú dibujas todo el mapa del Perú, vamos a tener puntos en los cuales ese espectro que se le otorgó a un cierto operador está siendo usado en las regiones. ¿Ok? Vale. Y bueno, partiendo también desde la premisa que el espectro es un bien del Estado, ¿no? Y el Estado tiene que velar por maximizar la utilización del mismo, ¿no? Es un bien escaso, se podría decir, ¿no?
Sí, eso es válido, sí, sí. Me había una curiosidad, de repente tú tienes más, creo, información que la que yo tengo. Este modelo de los OIMR que tú me estás mencionando a nivel rural, aquí en Perú el despliegue, usted está comentando que hay 3 como operadoras, ¿no? Aparte de la compañía en la que tú laboras, Internet para Todos, está Andesat y está Mayu Comunicaciones. Pero digo, a nivel de, para no irnos más lejos, a nivel de nuestra región, como América del Sur, o de repente América, ¿dónde se, digamos, se trabaja a nivel de comunicaciones utilizando este modelo? ¿Cómo hace y cómo es en cierto modo la expansión o el trabajo que se está ejecutando acá? A ver si nos puede dar alguna información, Manuel. Adelante. Sí, a ver, el concepto de operador móvil rural, como lo indiqué en los slides iniciales, es una figura única que solamente se ha dado en el Perú. Dado ese contexto, y a partir de una iniciativa global de Telefónica Innovación y Facebook, se permitió aterrizar el privado, que se le puso, bueno, el nombre de Internet para Todos, ¿no? Lo que busca, o mejor dicho, lo que se quiere dar a entender o el contexto que se quiere mostrar es poder darle al operador una red como servicio. ¿Ok? Ya. Es un concepto nuevo, en realidad, que se conoce con el nombre de Network as a Service, ¿no? Así como hay hardware as a service, software as a service, el concepto que está imponiendo Internet para Todos es dar una red como un servicio, ¿no? Ya. Y si bien es cierto, el piloto ha empezado en Perú, la idea es masificar esto a nivel mundial, ¿no? Evidentemente, Perú tiene todas las aristas que hacen, pues, que si el proyecto es exitoso en Perú, tranquilamente puede ser exitoso en cualquier parte del mundo, ¿no? Y estoy hablando de geografía, sobre todo, estoy hablando de ingresos de las personas, ¿no? Porque sabemos que muchas de las zonas rurales son regiones de menores ingresos, ¿no? Y toda, pues, la informalidad tal vez que existe en esas zonas, ¿no? Entonces, como concepto, esto empezó en Perú, pero yo espero que a lo largo de los siguientes años se pueda seguir proliferando este concepto a nivel, sea Latinoamérica, o sea África, o ir a muchos más países, ¿no? Ok. Manuel, muchísimas gracias. El tiempo efectivamente nos dan acá en esto. El tiempo es el peor enemigo nuestro. De todas formas, agradecer tu participación en esta conferencia y a la vez también invitarte para futuros eventos parecidos, similares, siempre contando con tu anuencia y buen talante. Comprometer tu participación más adelante, porque en verdad tengo acá varias preguntas por hacer. Hablaste de última milla, hablaste de la fibra óptica, de microondas, satélite en general. Es un tema apasionante. Agradecerte, Manuel, y igual comprometerte, quizás un último mensaje para, sobre todo, dar a tu juventud, a los muchachos, a los estudiantes universitarios de las universidades, justamente de las especialidades telecomunicaciones, electrónica, algún mensaje que nos puedas orientar con ahorita este trabajo nuevo que se está ejecutando en las zonas rurales. Adelante, Manuel. Sí, bueno, el mensaje que yo tengo es que, bueno, dentro de mi formación también en la universidad, siempre fue un tipo metódico, fue una persona que se esforzó, bueno, por terminar la universidad, conseguir un trabajo, etcétera. No dejen de estudiar, no dejen de ver el contexto que hay alrededor, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes, no dejen que, no se sientan limitados, ¿no? Siempre miren un poco más adelante, siempre sigan perfeccionándose, así como en las aulas me daba los consejos el ingeniero Paul, que estudie mi maestría, efectivamente me fui a estudiar mi maestría, y hoy en día tengo la satisfacción de venir a hacer trabajo, definitivamente recibir un salario que me permite hacer algunas de las cosas que
hago actualmente, pero también le estás cambiando la vida a las personas. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, parte de tu expertise, parte de la experiencia que recibiste o el conocimiento que recibiste en las aulas, hoy día lo estás traduciendo en una contribución hacia las sociedades, ¿no? Entonces, ese es básicamente el concepto más importante que yo, o el mensaje más importante que yo les dejo, ¿no? Permítanse a ustedes que parte de su experiencia académica y profesional se retribuya hacia las próximas generaciones, ¿no? Vale, Manuel, te agradezco siempre tu participación y efectivamente no te pedí eso porque no es muy común ver a un profesional ya logrado, digo logrado en el sentido que ha sacado su título, se ha colegiado, ha hecho una maestría con creces y en buena hora, y encima está laborando en temas que son efectivamente novedosos y digamos de bastante impulso. Por eso te pedía abusé pidiéndote una reflexión final. Muchísimas gracias, igualmente agradezco a todos los colegas de acá de la hora I, ¿no? Y aprovechando ahora han puesto una pandemia, digamos, han puesto una ampliación de las restricciones. Espero que esto prontamente acabe este tema de la pandemia. Pero igual, la única cosa importante es que todos, como lo dice Manuel, hay que ponerle punche a la vida, un poco de esfuerzo, dedicación, que en un instante todo esto va a acabar. De mi lado, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias también Gracias, buenas Silvia. noches. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias Manuel y muy buena reflexión.